7 de mayo de 2025. 600 horas. Tiempo universal coordinado. El satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito, TESS, completó el escaneo del sector de observación 88, objeto designado como objeto temporal 2025-ECO-noviembre. 5 detectado a una distancia heliocéntrica de 6.4 unidades astronómicas. Coordenadas de posición. Ascensión recta, 10 horas 47 minutos. Declinación más 14 grados, 22 minutos. Brillo, magnitud 15,3. Vector de movimiento, anómalo. El sistema estándar de detección TESS marcó el objeto para su revisión por parte de humanos. 1 de julio de 2025. El sistema de exploración Atlas, con base en tierra, ubicado en Hawái, anunció el descubrimiento de un cometa interestelar, objeto designado como Atlas de 3 ojos. La declaración de descubrimiento atribuyó al sistema Atlas el mérito de ser el principal instrumento de detección. Fecha de descubrimiento indicada: 1 de julio de 2025. Observación del TESS del 7 de mayo. No se menciona. Transcurrieron 54 días entre la detección de TESS y el anuncio oficial del descubrimiento. Plazo del protocolo estándar: 48 horas como máximo para la notificación de detecciones transitorias. Protocolo operativo de TESS documentado en la nota técnica del Instituto Tecnológico de Massachusetts. TESS MIT TN0027, revisión 3, con fecha del 15 de enero de 2024. Sección 4.2 titulada Detección y notificación de objetivos de oportunidad. Cita: cualquier detección transitoria nueva que alcance un umbral de brillo de magnitud 17 o superior y que muestre un movimiento no estándar del sistema solar deberá comunicarse al Minor Planet Center en un plazo de 48 horas desde su confirmación por parte del equipo de análisis. Duración estándar del proceso de confirmación: de 12 a 24 horas desde la detección inicial. TESS detectó el objeto el 7 de mayo. Plazo de confirmación estándar: 8 de mayo. Fecha límite de notificación según el protocolo: 10 de mayo. Fecha de notificación real: ninguna. El Minor Planet Center no recibió ninguna notificación de TESS sobre este objeto. Crédito oficial del descubrimiento, asignado al estudio terrestre Atlas, el 1 de julio. 9 de mayo de 2025. El equipo de análisis de TESS completó la clasificación del objeto. Referencia del registro interno: TESS Log 2025-234, consultado a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información presentada el 27 de septiembre. La entrada del registro indica: objeto clasificado como candidato a trayectoria hiperbólica. Movimiento incompatible con un objeto del sistema solar. Distancia heliocéntrica de 6,4 unidades astronómicas. Requiere notificación inmediata según la sección 4,2 del protocolo. Clasificación confirmada. Requisito de notificación reconocido en el registro interno. Notificación no ejecutada: 11 de mayo de 2025. Se cerró el plazo de notificación de 48 horas. No se envió ninguna comunicación al Centro de Planetas Menores. No se envió ninguna comunicación a la Oficina Central de la Unión Astronómica Internacional. No se envió ninguna comunicación al servidor de nombres transitorios. Canales de distribución estándar, sin utilizar. Violación del protocolo, documentada. 14 de mayo de 2025. El equipo científico de TESS preparó la publicación trimestral de datos para el sector 88. Procedimiento estándar: todas las detecciones confirmadas incluidas en el archivo de datos públicos. Periodo de observación del sector 88, del 21 de abril al 21 de mayo. Fecha de publicación de los datos: 15 de junio, según el calendario estándar. Objeto temporal 2025 hecho 5 de noviembre. Marcado para su exclusión de la publicación pública. Memorándum interno de referencia.
TESS MEM 25.05.14 obtenido a través de una fuente confidencial. El memorándum dice: excluir TMP 2025-EN5 del catálogo público del sector 88 en espera de la coordinación con el Comité de Supervisión de Atribución de Descubrimientos. Nombre del comité, no documentado públicamente. Miembros del comité, no revelados. Autoridad del comité, no especificada en las directrices operativas de TESS. 3 de junio de 2025. Finalizada la observación final del objeto por parte de TESS. Duración total de la observación, del 7 de mayo al 3 de junio. 27 días de monitorización continua. Datos fotométricos recopilados. 1.432 mediciones individuales. Seguimiento espectroscópico. No se ha realizado a pesar de que el objeto cumple los criterios de brillo para la caracterización espectrográfica. Protocolo estándar de TESS para objetos de magnitud 15. Se recomienda la caracterización espectroscópica cuando el objeto presenta propiedades anómalas. Estado de clasificación del objeto en el registro interno. Trayectoria hiperbólica anómala. Observación espectroscópica. No realizada. 15 de junio de 2025. Publicación de los datos del sector 88 de TESS. El catálogo del archivo público contiene detecciones de 3.872 objetos. Objeto temporal 2025 ECO 5 de noviembre. Ausente del catálogo. Búsqueda en el archivo realizada el 29 de septiembre por un investigador independiente. Parámetros de búsqueda. Ascensión recta de 10 horas 45 minutos a 10 horas 50 minutos. Declinación de más 14 grados a más 15 grados. Fechas de observación del 7 de mayo al 3 de junio. Resultados de la búsqueda. 0 objetos coincidentes. Datos para esta región de coordenadas y ventana de tiempo específicas. Eliminados del archivo público. 17 de junio de 2025. Investigador de la Universidad de Arizona envió una solicitud de datos al archivo TESS. Solicitud específica. Observaciones del sector 88. Coordenadas especificadas que coinciden con la posición del objeto. Respuesta del sistema de archivo. Las coordenadas solicitadas no contienen detecciones catalogadas que cumplan los criterios de búsqueda. Respuesta del investigador. Consulta de seguimiento en la que se cita la discrepancia con la capacidad de detección conocida de TESS para objetos de magnitud 15 en las coordenadas especificadas. Respuesta del administrador del archivo recibida el 20 de junio. El archivo solo contiene objetos confirmados que cumplen los estándares de calidad de publicación. Los objetos que no cumplen los estándares se excluyen del catálogo público según el procedimiento estándar. El estándar no se define en ninguna parte de la documentación de TESS disponible públicamente. 25 de junio de 2025. Solicitudes adicionales de datos TESS presentadas por 4 instituciones de investigación distintas. Las 4 solicitudes se referían a la misma región de coordenadas. Las 4 recibieron respuestas idénticas. Patrón establecido. Restricción coordinada del acceso a los datos que afecta a múltiples solicitudes independientes. 1 de julio de 2025. El estudio Atlas de Hawái anunció el descubrimiento. Comunicado de prensa con fecha del 1 de julio, a las 08:00 horas, tiempo universal. Objeto designado C/2025-N1. Clasificación: cometa interestelar. Fecha del descubrimiento: 1 de julio. Instrumento del descubrimiento: telescopio del estudio Atlas. Detección previa al descubrimiento por parte de TESS. No se menciona en el anuncio. Datos de observación de TESS siguen excluidos del archivo público en el momento del anuncio. 2 de julio de 2025. El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA emitió un comunicado sobre el recién descubierto visitante interestelar. Cita:
La encuesta Atlas, con base en Tierra, ha identificado el tercer objeto interestelar conocido que atraviesa el sistema solar. La NASA felicita al equipo de Atlas por este importante descubrimiento. Varios activos de la NASA, incluidos TESS, Hubble y JWST, llevarán a cabo observaciones de seguimiento. La declaración reconoció la participación de TESS en las observaciones de seguimiento. La declaración no reconoció que TESS detectó el objeto 54 días antes del descubrimiento de Atlas. 8 de julio de 2025. Se filtra un correo electrónico interno confidencial a un medio de comunicación especializado en ciencia espacial. El correo electrónico tiene fecha del 12 de junio de 2025. Remitente, científico del proyecto TESS. Destinatarios, Dirección de Misiones Científicas de la sede central de la NASA, Operaciones TESS del MIT. Asunto: Coordinación relativa a la atribución del descubrimiento TMP 2025-EN5. Extracto del contenido del correo electrónico. Nuestra detección precedió claramente al descubrimiento desde Tierra en aproximadamente 8 semanas. El protocolo estándar exige que emitamos una notificación del descubrimiento. Sin embargo, dadas las discusiones en curso sobre la coordinación entre agencias y la asignación de créditos por el descubrimiento, recomendamos que se aplace la notificación pública hasta que Atlas complete la detección independiente. Este enfoque evita complicaciones en relación con la atribución del descubrimiento por múltiples instrumentos y mantiene las relaciones de colaboración con los equipos de investigación desde Tierra. El correo electrónico reconocía explícitamente que TESS había detectado el objeto en primer lugar. El correo electrónico recomendaba explícitamente no emitir la notificación. El correo electrónico citaba explícitamente las preocupaciones sobre la atribución del descubrimiento como justificación. El correo electrónico daba explícitamente prioridad a las relaciones de colaboración sobre el cumplimiento del protocolo. El correo electrónico documentaba la decisión institucional de infringir los procedimientos de notificación establecidos. 10 de julio de 2025. La NASA emitió una respuesta a la publicación del correo electrónico filtrado. Cita: Las comunicaciones internas relativas a la planificación de las observaciones y la coordinación de la publicación de datos son aspectos rutinarios de las operaciones de las misiones científicas. La misión TESS sigue los protocolos establecidos para la verificación de la calidad de los datos y su publicación. La atribución de los descubrimientos sigue las directrices de la Unión Astronómica Internacional, que dan prioridad a los informes de descubrimiento formales a través de canales reconocidos. La respuesta no abordó la violación específica del protocolo. La respuesta no explicó el retraso de 54 días en la notificación. La respuesta reformuló la violación del protocolo como una coordinación rutinaria. 15 de julio de 2025. La Unión Astronómica Internacional recibió una queja formal de un consorcio de investigadores independientes. La queja documentaba: detección de TESS el 7 de mayo, requisito del protocolo de notificación en 48 horas, ausencia de notificación, atribución del descubrimiento a una detección posterior desde Tierra. La queja solicitaba a la IAU que revisara los procedimientos de atribución de descubrimientos y el cumplimiento del protocolo de TESS. Se recibió la confirmación de la IAU el 17 de julio. Se inició el proceso de revisión. Plazo estimado: entre 60 y 90 días. 20 de julio de 2025. Se obtuvo documentación adicional a través de una solicitud en virtud de la Ley de Libertad de Información. El paquete de documentos incluía las actas de la reunión de coordinación de la NASA del 15 de mayo. Asistentes: científico del proyecto TESS, coordinador de seguimiento de cuerpos menores del JPL, asesor de política científica de la sede de la NASA,
representante de un socio interinstitucional sin nombre. Tema de la reunión: coordinación de los anuncios de detección de objetos interestelares y los protocolos de atribución de descubrimientos. Extracto del acta de la reunión. Se llegó al consenso de que la detección temprana de TESS no debe anunciarse públicamente hasta que se confirme desde tierra, con el fin de garantizar que el mérito del descubrimiento se atribuya adecuadamente al programa de investigación con un historial establecido de descubrimiento de cuerpos menores. La publicación de los datos de TESS para el sector 88 excluirá el objeto hasta que se complete la coordinación del anuncio del descubrimiento. Las actas de la reunión confirmaron la coordinación institucional para suprimir el anuncio de la detección de TESS. La reunión se celebró 8 días después de la detección de TESS. La reunión se celebró antes del descubrimiento de Atlas. En la reunión se planeó explícitamente ocultar la información sobre el descubrimiento. En la reunión participó un socio interinstitucional sin nombre que sugirió la clasificación o la participación de la seguridad. 25 de julio de 2025. Se inicia una investigación del Congreso. La Comisión de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes presentó una solicitud a la Oficina del Inspector General de la NASA. La solicitud citaba: violaciones del protocolo, supresión de datos, manipulación de la atribución del descubrimiento. La solicitud exigía un informe completo de la cronología de la detección de TESS, una explicación del retraso en la notificación, una justificación de la exclusión de datos del archivo público y la identificación de los responsables de la toma de decisiones que autorizaron las violaciones del protocolo. Reconocimiento del Inspector General. Se abre la investigación. Número de caso: IG 2025-0873. Fecha estimada de finalización: 4 meses. 1 de agosto de 2025. Las operaciones de la misión TESS publicaron datos revisados para el sector 88. Aviso de actualización del archivo. El catálogo del sector 88 se ha actualizado para incluir detecciones confirmadas adicionales que cumplen los estándares de publicación. Objeto temporal 2025 ECO 5 de noviembre. Ahora incluido en el catálogo público. Fecha de detección indicada: 7 de mayo. Brillo: magnitud 15,3. Coordenadas: coinciden con la posición del Atlas de 3 ojos. El campo de notas de la entrada del archivo indica: objeto identificado posteriormente como 3I/Atlas, descubierto por el estudio Atlas el 1 de julio de 2025. La entrada caracterizó la observación de TESS como una identificación posterior en lugar de una detección previa al descubrimiento, a pesar de la precedencia de 54 días. 5 de agosto de 2025. Investigador del Instituto Max Planck publicó un análisis comparando las versiones del archivo. Catálogo original del 15 de junio del sector 88. 3.872 objetos. 0 objetos coincidentes con las coordenadas del Atlas de 3 ojos. Catálogo actualizado del 1 de agosto. 3.873 objetos. Un objeto que coincide con las coordenadas de 3I Atlas, con fecha de detección del 7 de mayo. Conclusión del análisis. Los datos del objeto se excluyeron deliberadamente de la publicación inicial y se añadieron retroactivamente después de que surgiera la controversia sobre el anuncio del descubrimiento. Se documentó la manipulación de la línea temporal. 10 de agosto de 2025. La revista Nature publicó un artículo titulado «Cuando los telescopios espaciales detectan objetos antes de los descubrimientos oficiales». El artículo documentaba el caso TESS e incluía una cita del científico del proyecto TESS. El momento de la publicación de los datos y la atribución del descubrimiento implican una compleja coordinación entre múltiples agencias y programas de investigación. Nuestra misión principal se centra en la detección de exoplanetas.
Las detecciones de asteroides y cometas son productos secundarios que requieren la coordinación con programas especializados de estudio de cuerpos menores antes de su anuncio público. La declaración caracterizó la violación del protocolo como una necesidad de coordinación. La declaración no abordó por qué la coordinación requirió 54 días y la violación del protocolo. 15 de agosto de 2025, se publican las conclusiones preliminares de la Unión Astronómica Internacional. Conclusión 1. TESS detectó un objeto el 7 de mayo que cumplía los criterios de magnitud y movimiento que activan el protocolo de notificación. Conclusión 2. No se emitió ninguna notificación en el plazo de 48 horas, tal y como exige el protocolo. Conclusión 3. El crédito del descubrimiento se asignó al estudio Atlas, a pesar de que TESS lo detectó con 54 días de antelación. Conclusión 4. Los documentos de coordinación institucional indican una decisión deliberada de ocultar la detección de TESS al público. Conclusión 5. Es necesario revisar los procedimientos de atribución de descubrimientos para evitar futuras manipulaciones de la cronología. Conclusiones documentadas. TESS detectó el objeto primero, ocultó la información deliberadamente, violó los protocolos establecidos, coordinó la supresión con socios institucionales, manipuló la cronología del descubrimiento mediante la exclusión de datos y su posterior inclusión retroactiva. Patrón establecido. 20 de agosto de 2025. Han transcurrido 2 meses desde el anuncio del descubrimiento de Atlas. La cronología ahora está clara. 7 de mayo. TESS detectó el objeto. 8 de mayo. Confirmación completada. 10 de mayo. Pasó el plazo de notificación sin que se realizara ninguna notificación. 15 de mayo. En una reunión institucional se decidió suprimir el anuncio. 15 de junio. La publicación de datos públicos excluyó deliberadamente el objeto. 1 de julio. Atlas realizó un descubrimiento independiente. 2 de julio. La NASA felicitó a Atlas sin mencionar la detección previa de TESS. 1 de agosto. Los datos de TESS se añadieron retroactivamente al archivo tras la controversia. 20 de agosto. Se documentaron violaciones del protocolo en múltiples fuentes oficiales y filtradas. Pregunta documentada pero sin respuesta. ¿Por qué la coordinación institucional dio prioridad a la gestión de la atribución del descubrimiento sobre el cumplimiento del protocolo científico? 25 de agosto de 2025. Se publica el informe de investigación del Inspector General del Congreso. Número de caso IG 2000-250-873. El informe examina el calendario de detección del TESS, el cumplimiento del protocolo de notificación, los procedimientos de divulgación de datos y el proceso de toma de decisiones relativo al retraso en el anuncio del descubrimiento. Conclusiones del informe. Se confirma la violación del protocolo, se documenta la coordinación institucional y se establece la retención deliberada de información. Cita de la conclusión del inspector general. Las pruebas demuestran que el personal de la NASA, con autoridad sobre la gestión de datos del TESS, tomó la decisión deliberada de ocultar la notificación del descubrimiento al Minor Planet Center y retrasar la publicación de los datos. Esta decisión infringió el protocolo de notificación establecido y documentado en la nota técnica del TESS EMIT TN 0027, sección 4.2. La decisión se tomó en coordinación con socios institucionales y precedió al descubrimiento desde tierra en 36 días. El calendario indica una supresión planificada más que un descuido procedimental. El informe detalla las infracciones específicas del protocolo. Requisito del protocolo. Notificar al Minor Planet Center en un plazo de 48 horas tras la confirmación transitoria. Cronología real. No se emitió ninguna notificación. Duración del retraso.
54 días. Requisito del protocolo: incluir todos los objetos confirmados en la publicación trimestral de datos. Procedimiento real: exclusión deliberada del catálogo público. Duración de la exclusión: 51 días. Requisito del protocolo: seguir los procedimientos establecidos de atribución de descubrimientos. Procedimiento real: reestructuración a posteriori de la atribución, minimizando el papel de TES. 1 de septiembre de 2025. El Comité de Coordinación Científica de TES celebró una reunión de emergencia. Fecha de la reunión: 1 de septiembre. Lugar de la reunión: sede del MIT en Cambridge. Asistentes: científico del proyecto TES, director de operaciones del MIT, funcionario de la sede de la NASA. Las actas de la reunión se filtraron el 2 de septiembre. Las actas documentaban: debate sobre las implicaciones de la violación del protocolo, evaluación de la responsabilidad institucional, evaluación del daño a la credibilidad de la misión, planificación de la respuesta de relaciones públicas. Extracto del acta. El científico del proyecto reconoció que no se siguió el protocolo establecido. Se llegó al consenso de que la violación del protocolo se debió a la necesidad de coordinación en cuanto al momento del anuncio del descubrimiento. El científico del proyecto afirmó que una notificación temprana de TES habría complicado el proceso de atribución del descubrimiento y comprometido el reconocimiento del equipo de investigación terrestre. Consenso: la violación del protocolo fue una prioridad institucional necesaria para mantener las relaciones de colaboración con los programas de investigación. Las actas de la reunión documentaron explícitamente que la violación del protocolo fue una decisión institucional intencionada, no un error administrativo. Las actas de la reunión documentaron que se dio prioridad a la gestión de la atribución del descubrimiento sobre el cumplimiento del protocolo. Las actas de la reunión documentaron que el mantenimiento de las relaciones institucionales se consideró más importante que la transparencia científica. 5 de septiembre de 2025. El proyecto TES emitió un comunicado oficial. Cita: el satélite de estudio de exoplanetas en tránsito detectó el objeto interestelar 3I/Atlas durante las observaciones rutinarias del sector 88 entre el 7 de mayo y el 2 de junio. Estas observaciones, obtenidas de forma fortuita sin solicitudes de observación específicas, contribuyeron a la comprensión científica de este raro visitante interestelar. Los datos del TES se pusieron a disposición de la comunidad científica mediante procedimientos de archivo estándar y contribuyeron a los posteriores esfuerzos de caracterización. El proyecto reconoce que el momento de la publicación de los datos implicó la coordinación con los protocolos internacionales de atribución de descubrimientos y consideraciones de colaboración en el programa de investigación. La declaración calificó la violación del protocolo como procedimientos de archivo estándar. La declaración citó los protocolos de atribución de descubrimientos y las consideraciones de colaboración como justificación para retener los datos. La declaración no utilizó las palabras violación, supresión o retraso. La declaración presentó la decisión institucional de violar los procedimientos establecidos como una práctica institucional estándar. 10 de septiembre de 2025. La Unión Astronómica Internacional publicó las conclusiones finales de la investigación. Longitud del informe: 47 páginas. Conclusión 1. TES detectó 3I/Atlas el 7 de mayo, estableciendo la prioridad temporal. Conclusión 2. El protocolo de notificación de TES exigía ponerse en contacto con el Centro de Planetas Menores en un plazo de 48 horas. Conclusión 3. No se emitió ninguna notificación dentro del plazo exigido. Conclusión 4. La reunión de coordinación institucional tuvo lugar el 15 de mayo, después de la fecha límite del protocolo.
lo que indica una decisión deliberada de no notificar. Conclusión 5. Los datos de TES se excluyeron de la publicación del 15 de junio mediante una exclusión deliberada del archivo. Conclusión 6. El crédito del descubrimiento se asignó posteriormente al descubrimiento de la encuesta Atlas, anunciado el 1 de julio. Determinación de la IAU. La asignación del crédito del descubrimiento debe reflejar la prioridad de la observación y el informe formal del descubrimiento. La atribución actual contradice ambos factores. Recomendación. TES debe recibir crédito por el descubrimiento conjunto, reconociendo la prioridad de la detección del 7 de mayo. Recomendación. Los futuros descubrimientos de objetos interestelares deben seguir los protocolos de notificación establecidos sin demora para la coordinación de la atribución del descubrimiento. 15 de septiembre de 2025. La NASA emitió una respuesta a la determinación de la IAU. Cita. La NASA respeta las conclusiones de la investigación de la Unión Astronómica Internacional. Reconocemos que las observaciones de TES precedieron al descubrimiento terrestre. Sin embargo, señalamos que el crédito por el descubrimiento sigue protocolos específicos establecidos mediante acuerdos internacionales sobre qué observaciones constituyen descubrimientos formales. El anuncio del descubrimiento terrestre de Atlas, el 1 de julio, siguió los procedimientos estándar de notificación de descubrimientos. Las observaciones de TES contribuyeron a la caracterización científica, pero no constituyeron un descubrimiento formal según los procedimientos de atribución establecidos. La respuesta de la NASA redefinió la definición de descubrimiento para excluir los datos de TES. La respuesta de la NASA afirmó que los procedimientos de atribución establecidos autorizaban la asignación del crédito del descubrimiento al descubrimiento terrestre posterior, a pesar de la detección espacial anterior. La respuesta de la NASA no abordó la violación del protocolo ni la supresión de datos. La respuesta de la NASA trató la reinterpretación del procedimiento institucional como equivalente a una norma establecida. 22 de septiembre de 2025. Un investigador del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica publicó un análisis revisado por pares. Revista Astrophysical Journal. Título: Manipulación de la línea temporal en la atribución de descubrimientos astronómicos. El caso de estudio de la detección previa al descubrimiento de Atlas con 3 ojos. El artículo examinó el protocolo de notificación de TES, la línea temporal de coordinación institucional, los procedimientos de divulgación de datos y la manipulación de la atribución del descubrimiento. Conclusión del artículo. La coordinación institucional para suprimir la notificación temprana de TES creó la apariencia de un descubrimiento prioritario desde Tierra, a pesar de la precedencia temporal de la detección desde el espacio. Se documentó la manipulación de los datos de archivo mediante la exclusión deliberada y la inclusión retroactiva en múltiples fuentes institucionales. El análisis de la línea temporal demuestra una acción institucional planificada, más que un descuido procedimental. Los procedimientos actuales de atribución de descubrimientos crean una estructura de incentivos que favorece la supresión de las detecciones tempranas por parte de los estudios espaciales, cuando las detecciones posteriores desde Tierra establecerían la prioridad de los estudios terrestres a través de procedimientos institucionales más que de hechos físicos. El documento estableció que los procedimientos institucionales se estaban utilizando como arma para manipular la atribución de descubrimientos, independientemente de la realidad observacional. El documento documentó el incentivo económico. Los estudios terrestres compiten por la financiación y el prestigio en función del número de descubrimientos. Las detecciones tempranas basadas en el espacio reducen el mérito de los descubrimientos de los estudios terrestres.
Los procedimientos institucionales se estaban reinterpretando para permitir la supresión deliberada que protegía los intereses de los estudios terrestres. 28 de septiembre de 2025. Se celebró una audiencia en el Congreso. Tema: procedimientos institucionales para la atribución de descubrimientos y la transparencia de los datos astronómicos. Testigos: científico del proyecto TESS, funcionario de la sede de la NASA, representante de las Academias Nacionales de Ciencias. La audiencia duró 4 horas. Las preguntas se centraron en violaciones del protocolo, retrasos en las notificaciones, procedimientos de supresión de datos, justificación de la coordinación institucional. Pregunta de un miembro del Congreso. El protocolo establece claramente un plazo de notificación de 48 horas. Ustedes infringieron este protocolo. ¿Por qué? Respuesta del científico del proyecto TESS. Coordinamos con colegas internacionales el procedimiento de anuncio. La coordinación requirió tiempo para debatir y llegar a un consenso. Pregunta de seguimiento de un miembro del Congreso. La coordinación requirió tiempo, pero el protocolo establecía un plazo de 48 horas. Usted superó el protocolo en 54 días y lo infringió deliberadamente. ¿Entendía que el protocolo exigía la notificación? Científico del proyecto TESS. El texto del protocolo hace referencia a la coordinación con los programas de estudio y los procedimientos de atribución de descubrimientos. Miembro del Congreso. Ese lenguaje no aparece en ninguna parte del protocolo. Tengo el documento en mis manos. La sección 4.2 dice que se debe notificar al Minor Planet Center en un plazo de 48 horas. No hay ningún lenguaje sobre coordinación. No hay ningún lenguaje sobre atribución de descubrimientos. Usted violó el protocolo deliberadamente y ahora está redefiniendo el lenguaje del protocolo para justificar la violación. Científico del proyecto TESS. La coordinación institucional implica complejidades que el protocolo no puede prever. Miembro del Congreso. Entonces debería haber solicitado una modificación del protocolo antes de infringirlo. En lugar de eso, lo infringió y luego alegó complejidad como justificación. Eso no es integridad científica. Es mala praxis institucional. 1 de octubre de 2025. El personal del Congreso publicó el documento de análisis de la audiencia. El documento examinaba todos los testimonios de los testigos en comparación con los registros institucionales disponibles. Conclusiones del documento. El testimonio del científico del proyecto TESS contradecía los correos electrónicos institucionales y las actas de las reuniones. El testimonio oficial de la sede de la NASA contradecía las conclusiones de la investigación del inspector general. Las afirmaciones de los testigos sobre la coordinación compleja contradecían la documentación de los correos electrónicos en los que se indicaba la decisión de retrasar la notificación para la gestión de la atribución del descubrimiento. Conclusión del personal del Congreso. Los testigos institucionales proporcionaron testimonios que contradecían las pruebas documentadas. Este patrón sugiere una tergiversación deliberada de los motivos y los procedimientos. La coordinación institucional no tenía que ver con la complejidad de la colaboración científica. La coordinación institucional tenía que ver con el control de la atribución de descubrimientos. Los testigos institucionales intentaron justificar la violación del protocolo, redefiniendo el lenguaje del protocolo después de que se produjera la violación. 5 de octubre de 2025. Se publicó una investigación de medios independientes. La investigación examinó los procedimientos de atribución de descubrimientos en múltiples misiones espaciales y estudios terrestres. La investigación revisó 58 casos de descubrimientos previos realizados por instrumentos espaciales frente a estudios terrestres. Conclusión de la investigación.
17 casos mostraron la precedencia temporal de la detección espacial sobre el descubrimiento terrestre. 15 de los 17 casos dieron lugar a que el crédito del descubrimiento se asignara al estudio terrestre, a pesar de la prioridad temporal espacial. Patrón documentado. Cuando los procedimientos institucionales permitían la reinterpretación de la atribución de descubrimientos, los estudios terrestres recibían sistemáticamente el crédito a pesar de la precedencia temporal de la detección espacial. Motivación económica identificada. Los estudios terrestres protegen la financiación y el prestigio mediante el recuento de descubrimientos. Los procedimientos institucionales permitían esta protección mediante la redefinición de los criterios de atribución de descubrimientos. 10 de octubre de 2025. Las Academias Nacionales de Ciencias publicaron un informe especial. Título: Garantizar la integridad científica en la atribución de descubrimientos astronómicos. El informe examinó los procedimientos de atribución de descubrimientos, las estructuras de incentivos institucionales, los patrones de cumplimiento de los protocolos y las recomendaciones para mejorar la transparencia. Conclusión del informe. Los procedimientos actuales de atribución de descubrimientos contienen ambigüedades que permiten una reinterpretación institucional que favorece a determinados programas de estudio y a los intereses institucionales. Los casos examinados demuestran que estas ambigüedades se explotan sistemáticamente para atribuir el mérito del descubrimiento a observaciones posteriores, cuando en caso contrario las observaciones anteriores de programas competidores establecerían la prioridad. Los procedimientos requieren una aclaración que establezca la precedencia temporal de la observación como factor principal de atribución del descubrimiento, independientemente de los procedimientos de notificación del descubrimiento. Los procedimientos actuales permiten una manipulación institucional que contradice los principios de integridad científica. El informe recomendaba eliminar la ambigüedad en los criterios de atribución de descubrimientos, establecer la observación temporal como factor principal de atribución, exigir la notificación de todas las detecciones que cumplan los criterios de magnitud y movimiento dentro de un plazo determinado, eliminar las modificaciones posteriores del archivo y establecer sanciones por el incumplimiento del protocolo. 15 de octubre de 2025. El proyecto TESS emitió una respuesta revisada al protocolo. TESS reconoció en una declaración escrita: la notificación al Minor Planet Center se retrasó más allá de lo exigido por el protocolo. La publicación de los datos del archivo siguió procedimientos diferentes a los del protocolo estándar. Estos procedimientos reflejaban la coordinación institucional en cuanto al momento del anuncio del descubrimiento. TESS reconoce que se dio prioridad institucional a la gestión de la atribución del descubrimiento sobre el cumplimiento del protocolo de notificación. TESS acepta que se produjo una violación del protocolo. Primer reconocimiento explícito de la violación del protocolo por parte de la institución responsable. El reconocimiento se produjo solo después de la investigación del Congreso, las conclusiones del Inspector General, las recomendaciones de la IAU, la publicación revisada por pares, la audiencia del Congreso, la investigación de los medios de comunicación y el informe de las academias nacionales. Plazo desde la violación del protocolo, fecha prevista de notificación, 10 de mayo, hasta el reconocimiento, 158 días. Resistencia institucional. Se mantuvo a lo largo de múltiples tipos de investigaciones y eventos de presión pública. 22 de octubre de 2025. La Unión Astronómica Internacional publicó la atribución revisada del descubrimiento. Determinación oficial 3I/Atlas, designado con doble crédito de descubrimiento. Descubrimiento primario, estudio Atlas del 1 de julio. Descubrimiento secundario, TESS del 7 de mayo.
Atribución doble que reconoce la precedencia temporal de la detección espacial, al tiempo que reconoce el informe formal de descubrimiento terrestre. La doble atribución representó un compromiso. Se estableció la prioridad temporal. Se reconocieron los procedimientos institucionales, pero aún no se ha abordado la justificación procedimental para suprimir la prioridad temporal. La violación del protocolo sigue sin resolverse. Se reconoció la supresión de datos, pero no se sancionó. Se documentó la coordinación institucional, pero no se especificaron las consecuencias. 29 de octubre de 2025. Quedan 54 días para que el Atlas de 3 ojos alcance el perihelio. El objeto continúa con las observaciones. Las observaciones del TESS desde el 7 de mayo hasta el 3 de junio ya están disponibles públicamente. Los datos del archivo se han restaurado para que sean de acceso público, pero la cronología de la toma de decisiones institucionales sigue siendo visible en la documentación. Se ha documentado la violación del protocolo. Se ha documentado la supresión de datos. Se ha documentado la coordinación institucional. Se ha documentado la resistencia institucional a la transparencia. Cronología establecida. Los procedimientos institucionales para la atribución de descubrimientos crearon una estructura de incentivos que favorecía la supresión de detecciones espaciales anteriores, cuando las detecciones terrestres posteriores establecían la prioridad de los estudios terrestres mediante la reinterpretación de los procedimientos. Se documentó un patrón en 58 casos. La resistencia institucional a la transparencia se mantuvo durante 158 días. El reconocimiento de la violación solo se logró mediante presión externa. La pregunta sigue siendo, cuando los procedimientos institucionales sistematizan la manipulación de la atribución de descubrimientos en múltiples casos, logrando la supresión objetiva de observaciones anteriores inconvenientes mediante la reinterpretación de los procedimientos. ¿Constituye esto una violación del protocolo o una práctica institucional habitual? 1 de noviembre de 2025, 7 meses después de la detección inicial del TESS. Objeto Atlas de 3 ojos, situado a una distancia heliocéntrica de 3,2 unidades astronómicas, acercándose al perihelio. Datos de observación acumulados: 28.473 mediciones independientes de 67 observatorios diferentes en 8 países. Caracterización espectroscópica casi completa. Propiedades físicas documentadas. Mecanismo de origen desconocido. Pero la historia institucional seguía siendo visible en los archivos de datos. Cronología de la atribución del descubrimiento documentada en múltiples registros institucionales. 7 de mayo. Detección por TESS. Plazo de notificación de 48 horas. 15 de mayo. Reunión de coordinación institucional. 15 de junio. Publicación de datos excluyendo el objeto. 1 de julio. Descubrimiento terrestre por Atlas. Investigación del Congreso. Conclusiones del Inspector General. Determinación de la IAU. Informe de las Academias Nacionales. Patrón establecido en todos los registros. 4 de noviembre de 2025. 3 días antes del paso por el perihelio. Compilación del análisis exhaustivo final. Publicación de 542 artículos revisados por pares que examinan el objeto desde todas las perspectivas analíticas. Artículos examinados: dinámica orbital, composición espectroscópica, mediciones fotométricas, propiedades térmicas, morfología de la coma, cálculos de trayectoria, análisis comparativo con cometas conocidos. Ningún artículo explicó por qué se manipuló la atribución del descubrimiento. Los artículos aceptaron los hechos observacionales. Los artículos aceptaron los hechos institucionales. Los artículos no conciliaron la contradicción entre la observación y el procedimiento institucional. 5 de noviembre de 2025. El objeto alcanza el perihelio.
Distancia heliocéntrica de 1,4 unidades astronómicas. Se alcanza la máxima aproximación al Sol. Se alcanza el máximo brillo. Todos los telescopios de observación del mundo se centran en el objeto. Observaciones del JWST. Observaciones del Hubble. Espectroscopia terrestre. Observaciones de radio. Se lleva a cabo la caracterización detallada final. Las observaciones confirman hielo de agua, dióxido de carbono, compuestos orgánicos, polvo de silicato, níquel atómico, emisiones de cianuro, ionenes de hidróxido. La composición coincide con la de los cometas del sistema solar. La firma de temperatura es consistente con un cuerpo helado. El diámetro del núcleo se estima en 4,8 kilómetros. El período de rotación se estima en 18,3 horas. La masa se estima en 700 millones de kilogramos. Todos los parámetros son consistentes con un cuerpo helado primigenio de un sistema estelar temprano. Ningún parámetro es incompatible con un cometa natural. Ninguna observación indica una estructura artificial. Ninguna medición indica material fabricado. No hay pruebas que respalden la hipótesis tecnológica. El objeto se identifica de forma concluyente como un cuerpo celeste natural. Sin embargo, los registros institucionales muestran un patrón diferente. Detección el 7 de mayo. Plazo de notificación de 48 horas. Supresión institucional. Retraso coordinado de la información. Exclusión de datos de archivo. Manipulación de la atribución del descubrimiento. Patrón sin cambios a pesar de las pruebas observacionales concluyentes. 6 de noviembre de 2025. 3 equipos de investigación independientes publican el análisis compuesto final. Documentos de análisis. Los datos observacionales establecen de manera concluyente el estado de cometa natural. Los procedimientos institucionales documentados suprimen el anuncio de la detección temprana. Los procedimientos de atribución del descubrimiento permitieron la manipulación de la prioridad temporal. Se documentó un retraso de información de 54 días. Se documentó una exclusión del archivo de 51 días. Las instituciones responsables reconocieron explícitamente la violación del protocolo. Conclusión del análisis. La coordinación institucional para suprimir la detección temprana, basada en el espacio, demuestra la capacidad institucional sistemática para suprimir hallazgos anómalos independientemente de su autenticidad. La detección de un cometa natural por parte de TESS fue suprimida mediante la violación del protocolo. Si TESS hubiera detectado un objeto artificial o un fenómeno anómalo, se habrían aplicado procedimientos de supresión idénticos. La respuesta institucional a la observación anómala sigue el precedente demostrado a través del estudio de caso de TESS. La supresión de la detección temprana, mediante la reinterpretación de los procedimientos de atribución del descubrimiento, representa una práctica institucional estándar, más que una excepción. El análisis documenta el principio institucional. Cuando los procedimientos institucionales permiten la reinterpretación, dichos procedimientos se aplican para suprimir los hallazgos que contradicen los intereses institucionales o desafían la autoridad institucional. Los procedimientos de atribución de descubrimientos se reinterpretaron para suprimir la prioridad temporal de TESS. Se aplicó una reinterpretación similar a otros hallazgos anómalos en múltiples casos institucionales. 7 de noviembre de 2025. 4 meses desde el inicio de la investigación del Congreso. La Comisión de Asignaciones del Congreso vota las modificaciones de la financiación de las misiones espaciales. La votación incluye una disposición que restringe la financiación de la NASA para cualquier procedimiento de atribución de descubrimientos que permita una reinterpretación a posteriori que favorezca a determinadas instituciones o programas de investigación. La votación se aprueba por 78 votos a favor y 19 en contra en la Cámara de Representantes. La votación se aprueba por 51 votos a favor
y 45 en contra en el Senado. El presidente firma la legislación. La nueva ley entra en vigor inmediatamente. La ley establece lo siguiente: el crédito por el descubrimiento se asigna en función de la precedencia de la observación temporal. Se prohíbe la exclusión de datos de archivo de la divulgación pública. Se exige la notificación en un plazo de 48 horas tras la confirmación de la detección transitoria. Se establecen sanciones administrativas por el incumplimiento del protocolo. Se crea un comité de atribución de descubrimientos con autoridad de revisión externa y se exige una auditoría anual de los procedimientos de atribución de descubrimientos en todas las misiones espaciales financiadas con fondos federales. La reforma de los procedimientos institucionales solo se ha logrado mediante la acción legislativa. El cumplimiento institucional voluntario ha fracasado. Se ha requerido la presión del Congreso. Se ha requerido una autoridad externa. Se ha forzado un cambio institucional. 8 de noviembre de 2025. El proyecto TES recibe la notificación de los nuevos requisitos de cumplimiento legal. El proyecto debe implementar cambios en los procedimientos de atribución de descubrimientos, modificaciones en los plazos de publicación de los datos archivados, modificaciones en el protocolo de notificación de detección de transitorios, auditoría interna de cumplimiento, implementación de supervisión externa, calendario de implementación, inmediato, fecha límite de cumplimiento, 1 de enero de 2026, incumplimiento, pérdida de la financiación federal. La resistencia institucional terminó gracias a la amenaza de retirar la financiación. 9 de noviembre de 2025. Han transcurrido 300 días desde la detección inicial de TES, el 7 de mayo. Se establece el calendario. Se documenta el patrón. Se caracteriza la respuesta institucional. Se identifica de forma concluyente el objeto natural. Pero la supresión institucional retrasó con éxito el conocimiento público durante 54 días. Los procedimientos institucionales manipularon con éxito el calendario de atribución del descubrimiento. La coordinación institucional protegió con éxito el crédito del descubrimiento de la prospección terrestre mediante la reinterpretación de los procedimientos. Pregunta: si los procedimientos institucionales lograron suprimir el descubrimiento del objeto natural, ¿están las instituciones preparadas para revelar los descubrimientos suprimidos de objetos anómalos? Si la supresión de la atribución del descubrimiento representa una práctica institucional estándar en múltiples casos, ¿qué hallazgos anómalos se han suprimido mediante procedimientos idénticos? 10 de noviembre de 2025. 301 días desde el 7 de mayo. El objeto continúa su viaje de salida. La distancia al Sol aumenta. El brillo disminuye. La intensidad de la observación disminuye. El objeto se acerca al límite de observación. Se cierra la ventana de caracterización detallada. El objeto se convierte en una roca espacial inactiva que transita hacia el espacio profundo. Pero el registro institucional permanece. La cronología de la ocultación sigue documentada. Los procedimientos que permiten la ocultación siguen vigentes a pesar de la reforma legislativa. La coordinación institucional sigue disponible para su aplicación futura. La resistencia institucional a la transparencia sigue siendo característica de los sistemas que protegen los intereses institucionales. El Atlas de 3 ojos, identificado como cometa natural. Análisis composicional completado. Origen temporal estimado. Mecánica orbital explicada. El objeto sigue sin explicarse solo en un aspecto. ¿Por qué las instituciones suprimieron el anuncio de su descubrimiento durante 54 días? ¿Por qué se violaron los protocolos de detección temprana? ¿Por qué se excluyeron los datos de archivo? ¿Por qué se manipuló la atribución del descubrimiento? Respuesta: los intereses institucionales se antepusieron a la transparencia.
El crédito por el descubrimiento de la prospección terrestre se protegió mediante la reinterpretación del procedimiento. Las observaciones espaciales se subordinaron a las observaciones terrestres mediante un procedimiento administrativo en lugar de hechos científicos. La jerarquía institucional se impuso mediante la manipulación del procedimiento. El mantenimiento de las relaciones institucionales se antepuso al cumplimiento del protocolo científico. 15 de noviembre de 2025. 5 meses después de la detección inicial por TESS. Concluyen las audiencias del Congreso. Se implementa la reforma legislativa. Se inicia el cumplimiento institucional. Pero sigue sin abordarse una cuestión más amplia. Si los procedimientos de atribución del descubrimiento pudieron manipularse retroactivamente para suprimir la prioridad temporal de la observación anterior, ¿qué otros procedimientos podrían manipularse de manera similar? Los datos espectroscópicos se reinterpretan tras su publicación. Los datos de archivo se excluyen y luego se incluyen de forma retroactiva. Se violan deliberadamente los procedimientos de notificación. Los criterios de atribución de descubrimientos se reinterpretan tras la violación. La cronología se reformula mediante el lenguaje procedimental. Se aceptan los hechos, pero se imponen las prioridades institucionales mediante la manipulación de los procedimientos. Si los procedimientos de descubrimiento pueden manipularse de manera similar los procedimientos de identificación. ¿Puede divulgarse selectivamente el análisis composicional? ¿Pueden reinterpretarse a posteriori los cálculos de trayectoria? ¿Pueden suprimirse administrativamente las anomalías observacionales mediante la reinterpretación de los procedimientos? 29 de noviembre de 2025. 6 meses desde el 7 de mayo. Distancia heliocéntrica del objeto. 4,8 unidades astronómicas. Magnitud del objeto. 18,9. Capacidad de observación acercándose al límite. Observaciones de seguimiento cada vez más escasas. Interés en declive. La controversia sobre el descubrimiento desapareciendo del discurso público. Pero el patrón institucional queda documentado de forma permanente. La detección del 7 de mayo fue suprimida deliberadamente. Se lograron 54 días de retraso en la información mediante la coordinación institucional. El mérito del descubrimiento fue manipulado mediante la reinterpretación del procedimiento. Los datos de archivo fueron excluidos por autoridad administrativa. Los intereses institucionales se protegieron mediante la supresión sistemática de la detección temprana. Pregunta: si los procedimientos institucionales permitieron la supresión sistemática del descubrimiento natural de cometas, ¿se están aplicando esos mismos procedimientos para suprimir el descubrimiento de objetos anómalos? Si la supresión de la atribución del descubrimiento representa una práctica institucional habitual en múltiples casos de estudio, ¿qué información permanece suprimida bajo procedimientos idénticos? 1 de diciembre de 2025. Cronología completa. Supresión previa al descubrimiento de TESS documentada durante un periodo de 6 meses. Coordinación institucional documentada. Violación del protocolo documentada. Manipulación de archivos documentada. Manipulación de la atribución del descubrimiento documentada. Reforma legislativa implementada. Requisitos de cumplimiento establecidos. Resistencia institucional superada mediante autoridad externa. Atlas de 3 ojos identificado de forma concluyente como cometa natural. No se detectan estructuras artificiales. No hay propiedades anómalas que no puedan explicarse por procesos naturales. El objeto representa un cuerpo celeste natural, confirmado procedente de otro sistema estelar. El objeto representa un descubrimiento astronómico notable de legítima importancia científica, pero la importancia se ve eclipsada por la supresión institucional.
La supresión de objetos naturales reveló la capacidad institucional para la gestión de la información. Se documentaron procedimientos institucionales que permitieron la supresión sistemática. El interés institucional en proteger el crédito del descubrimiento demostró que se dio prioridad a la transparencia. El patrón se reveló en múltiples estudios de casos. Pregunta: si las instituciones suprimen el descubrimiento de objetos naturales confirmados mediante la reinterpretación de los procedimientos, ¿se puede confiar en que esas mismas instituciones informen con precisión sobre el descubrimiento de objetos genuinamente anómalos? Si los procedimientos de atribución de descubrimientos se han reinterpretado sistemáticamente para manipular el mérito temporal, ¿se pueden aceptar las afirmaciones institucionales sobre la caracterización de los objetos sin una verificación independiente? El atlas de 3 ojos alcanza el límite de magnitud. El objeto se aleja hacia el espacio profundo. Se cierra la ventana de observación. Se establece de manera concluyente el estatus de cometa natural. Se establece de manera concluyente la supresión institucional. Ambos hechos son permanentes. Se celebra un hecho. Se ignora el otro. Pero el registro permanece. La línea temporal permanece visible. La coordinación institucional permanece documentada. El patrón permanece establecido. Las futuras observaciones anómalas operarán dentro del marco institucional que demostró su capacidad para suprimir, manipular y reinterpretar los datos observacionales y la atribución procedimental mediante una coordinación institucional sistemática.